¿Está bien? ¿Sí? Buenos días. El día de hoy vamos a ver lesiones quísticas del cuello en pediatría. Yo soy la doctora Adriana Mixer Ruiz Delgado, soy residente de tercer año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en Monterrey, Nuevo León. Y para esta clase, mi maestra asesora es la doctora Claudia Yazbek Rodríguez Garza. Bueno, dentro del contenido de esta clase, pues vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las lesiones quísticas del cuello, y dentro de los cuales vamos a abordar el quiste del conducto tirogloso, el quiste dermoide / epidermoide, quiste de la hendidura branquial, la malformación linfática cervical, ránula, la flebectasia yugular y para finalizar unas conclusiones. Bueno, como parte de la introducción, pues las masas en el cuello son un hallazgo muy frecuente en los niños y pueden llegar a suponer un reto diagnóstico difícil. Estas masas pues pueden ser de diferentes etiologías, pueden ser de origen congénito, inflamatorio, neoplásico o vascular. Un amplio conocimiento de la anatomía y contenido de cada compartimento cervical pues es obligatorio en el diagnóstico de las lesiones pediátricas del cuello, y para basarnos en una categoría de diagnósticos diferenciales. Y el ultrasonido es la primera línea para la evaluación de estas masas superficiales, sobre todo en pacientes pediátricos. Como sabemos, pues no utiliza radiación, no utilizamos tampoco sedación o anestesia, y pues es rápido. La única pues desventaja es que, ventaja que sería operador dependiente. Y bueno, como les mencionaba, por medio del ultrasonido, que será la primera herramienta que utilizaremos para determinar si una lesión es sólida o quística, dependiendo pues de las características de la imagen que veamos por medio de la ecografía, que más adelante pues vamos a irlas describiendo. Tenemos que, ya cuando determinamos que es quística la lesión, pues tenemos un amplio rango de variedad de lesiones, y la localización de estas pues nos va a ayudar en el diagnóstico diferencial de pues ver qué es lo que nos orienta más a cierto diagnóstico. Entonces, dentro de las que podemos encontrar en la línea media, van desde la ránula, que se puede localizar entre lo más superior o en el piso, pues, o cerca de la región mandibular, el quiste del conducto tirogloso, que puede ser como a mediación del cuello, y el quiste dermoide, que este lo podemos encontrar hasta la escotadura yugular o más inferior. Dentro de la zona más lateral del cuello o paramedial, o sí, pues más lateral, tenemos el quiste de la hendidura branquial, el linfangioma, como antes se le denominaba, que ahora pues sería una malformación linfática, y las malformaciones vasculares. Y bueno, vamos a hacer un breve recordatorio embriológico de cómo se desarrollan las estructuras del cuello. Y bueno, en la cabeza y el cuello, el mesodermo paraxial, que se forma al final del primer mes de la gestación, se va a desarrollar los somitómeros y las somitas, que a su vez estos se van a convertir en el aparato branquial alrededor de la 4ª a la 7ª semana de gestación. Durante la 3ª a la 5ª semana de desarrollo embrionario, el segundo arco va a crecer caudalmente sobre los arcos 3º, 4º y 6º, y de este se va a formar el seno de His, que posteriormente se debe fusionar, igual que todas las hendiduras, que todas son las hendiduras que se ven aquí como delineadas por una línea pues como celestita azul, y del otro lado tenemos los arcos branquiales, que pues bueno, estos se derivan de endodermo y ectodermo. Entonces, si hay alguna patencia o no se llegan a cerrar estas hendiduras, pues nos van a dar origen a los quistes, a las fístulas, a los senos de los arcos branquiales, como posteriormente se les denomina, o las anomalías de los arcos branquiales. Y pues bueno, acá también tenemos pues todos los derivados de los arcos branquiales. Del primer arco pues tenemos que se origina la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio.
Del segundo arco, la amígdala palatina, junto con la glándula paratiroides inferior y el timo. No, este es el tercero, perdón. Y de la cuarta, pues la glándula paratiroides superior. También recordemos el desarrollo embriológico de la glándula tiroides, que esta se va a desarrollar a partir del intestino primitivo anterior proximal entre la primera y segunda bolsa faríngeas en el agujero ciego, que este se va a formar a nivel de la base de la lengua, que posteriormente, durante la quinta semana, se va a ir formando un divertículo que se va a migrar inferiormente extendiéndose con lo que se va a formar el conducto tirogloso, como pues, se conoce, y posteriormente se va a continuar como la glándula tiroides. Y pues este conducto pues debe cerrarse, si no también nos va a provocar que haya algún quiste o da origen, pues sí, como tal al quiste del conducto tirogloso. Y pues sí, básicamente es eso. Bueno, también es importante recordar la anatomía normal del cuello. Como les mencionaba, dependiendo de la localización de estas lesiones, pues podemos orientarnos más hacia un cierto diagnóstico. Bueno, pues en este diagrama pues tenemos como las relaciones de los espacios donde podemos localizar algunas de estas lesiones. Por ejemplo, el más posterior, que está señalado con el número 1, el prevertebral. Luego, anterior a este, como más naranjita, tenemos el espacio peligroso. Y en el 3, perdón, tenemos el espacio parafaringio junto con la vaina carotidia. Después tenemos el 4, que este pues es el compartimento visceral, donde se encuentra pues la glándula tiroides. Y el 5, que sería el submandibular. También recordemos que pues tenemos las fascias del cuello, que pues son láminas de tejido fibroso que van a rodear los compartimentos y dividirlos, y en algunas de estas pues va a haber conexiones. Bueno, y pues tenemos la división de la superficial y la profunda, que esta última se va a dividir en estas otras tres: la superficial, en una capa superficial, la media y la profunda. Entonces, de eso también pues es importante recordar cómo están dispuestas, por ejemplo, la superficial, que pues es toda esta línea azulita, que está, pues sí, como su nombre lo dice, lo más superficial, pero recordemos que este es de la parte de la capa, de la división de la fascia profunda, por eso la capa superficial. Y bueno, en la capa media, pues vamos a tener principalmente el espacio visceral, y en la profunda vamos a tener el espacio prevertebral. Y bueno, ahí se me movió un poco. Pero bueno, ¿me puede ayudar algún R1, por favor, a describir estas imágenes? Ese es un pacientito de 10 años de edad que lo mandan por una masa palpable en el hemicuello izquierdo de aproximadamente 2 meses de evolución, que fue lo que ellos, los padres, referían que se lo notaron, lo palparon. ¿Sí? Pues tenemos una imagen con ultrasonido y vamos a ver una imagen como una forma ovoidea, anecoico, pero como que trae un poquito de reforzamiento. No veo que trae sombra. Y está en la región superior, imagino no está en la línea media. Okay. ¿Qué es lo que te gustaría ahí valorar con el paciente? Llaga de ilusión. Ok, ¿y qué esperarías ver? Pues, si fuera un quiste, bueno, línea media, pues si fuera el quiste fibroso, a la dilución se movería en conjunto al hueso ilioides.
Y se mueve el conjunto entonces si hay movimiento tiempo, Ok, como les mencionaba, gracias Lore. Al inicio de la clase, primero es importante determinar si la masa es sólida o quística. En este caso, pues como ya lo describió Lorena, pues tenemos una masa de aspecto quístico, es anecoica, tiene algunos focos ecogénicos en su interior, proyecta reforzamiento acústico posterior y pues no tiene flujo a la valoración con Doppler. Entonces, pues esto ya nos orienta que es una lesión quística. Ahora también es importante lo que mencionaba Lorena, que en dónde se localiza esta lesión. Generalmente los quistes del conducto tirogloso se localizan en la línea media, pero también pueden estar en la línea paramedial. ¿Ok? También es importante recordar eso. Y bueno, el quiste del conducto tirogloso es la lesión congénita más frecuente del cuello en pediatría. Representa hasta el 90% de los quistes congénitos y se presenta en una edad menor a los 10 años al momento del diagnóstico. La localización más frecuente es al nivel del hueso yoides, como mencionaba Lore, que es importante durante la valoración dinámica al momento de estar haciendo el ultrasonido, pedirle al paciente que saque la lengua o que degluta para ver si esta masa se mueve junto con el hueso yoides. Pues la masa es indolora y puede llegar a ser compresible, entonces pues puede pasar desapercibida si es muy pequeña. Y bueno, en la exploración por ultrasonido, como mencionábamos, es una masa anecoica o inclusive se puede llegar a ver hipoecoica con ciertos focos ecogénicos en su interior. Puede tener septos y algunos componentes sólidos, pero esto a diferencia de los quistes dermoides o epidermoides que más al rato vamos a ver, para diferenciarlo es más frecuente que tenga septos y como pequeños focos ecogénicos, no demasiados, que nos hagan sospechar que pudiera tener un origen o que pudiera parecer que es sólida. Y bueno, dentro de la exploración, pues el movimiento sincrónico con el hueso yoides es clave y puede estar en la base de la lengua o en todo el recorrido desde la base de la lengua hasta la posición de la glándula tiroides. Y también es importante tomar una imagen donde salga la glándula tiroides para pues evidenciar que ahí está y es de aspecto normal. Aquí. Traigo un videito, nada más déjenme quitarle el puntero. Donde vemos que el paciente está deglutiendo y aquí vemos el hueso yoides donde se mueve en conjunto con la masa. Como ven, se mueve al mismo tiempo. Entonces, pues esto es sugestivo o compatible con un quiste del conducto tirogloso. En la tomografía de cuello contrastada se va a ver como una masa quística de baja atenuación en la línea media del cuello, que puede llegar a tener un fino borde de realce periférico, puede llegar a tener septos y también cuando es infrayoideo en la línea paramedial puede verse alrededor de los músculos banda o entre los músculos banda del cuello y va a ocasionar o vamos a tener un signo, se le llama de la garra, como podemos ver aquí en esta imagen axial, que pues vemos los músculos y en medio pues está la lesión. También es importante mencionar que este quiste del conducto tirogloso hasta en menos del 1% puede estar asociado o contener un carcinoma tiroideo, que este sería de tipo papilar. Como les mencionaba, dentro de las especificaciones de las características por ultrasonido, puede tener alguna parte sólida y esto pues podría ser sugestivo de que pudiera tener un carcinoma papilar, que es muy poco frecuente, pero hay que tomarlo en cuenta. Por resonancia magnética se va a observar en T1 hipointensa, pero se va a observar hiperintensa si hay contenido proteináceo. Generalmente en el T2 es hiperintensa y pues de características homogéneas. Y en el contraste con gadolinio no va a tener realce, pero puede llegar a realzar el borde si está infectado o el tejido alrededor.
Y bueno, aquí como podemos ver, a nivel de la base de la lengua, vemos esta imagen de aspecto quístico que es hiperintensa y pues es sugestiva de un quiste del conducto pirogloso. Igual acá tenemos otra imagen, pues en T2, donde vemos que está hiperintensa y vemos también cómo está alrededor de los músculos banda del cuello, que eso también es sugestivo de un quiste pirogloso. Este es otro caso, también es un niño de alrededor de 8 años que también le detectaron una masa palpable en cuello. ¿Quién me podría ayudar, por favor, de mis compañeros? Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido en un sitio referido del cuello, donde observamos cerca de la línea media para medial izquierda una imagen ovoidea de bordes bien definidos, regular, la cual es hipoecoica, heterogénea, de predominio hipoecoica, la cual en la expresión con Doppler color vemos que no va a tener flujo interno y va a tener, pues, decirlo como periférico, pero no pareciera ser dependiente de la imagen. Ok, ¿esta imagen es sólida o quística? No, esto es sólida. Ok, ¿por qué sólida? Es sólida por el contenido, porque también no tiene reforzamiento acústico posterior y en su interior vemos como es heterogénea. Bueno, incluso más que hipoecoica, yo lo haría más, o sea, ahorita que la veo más como de predominio hiperecoica. Ok, bueno, aquí, como mencionábamos, es importante determinar si es una masa sólida o quística primero. Entonces, sí, como tú mencionabas, es hipoecoica, pero sí tiene cierto reforzamiento acústico posterior, que es este que se ve hacia acá atrás. Entonces, es un contenido, sí, muy denso, por así decirlo, pero sigue siendo el contenido quístico. Esto pues es característico de los quistes epidermoides o dermoides, que pues ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro y qué otras características tienen. Y bueno, las lesiones benignas congénitas pueden ser, bueno, los quistes dermoides pueden ser lesiones benignas congénitas que contienen elementos epiteliales, que estos incluyen los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las sebáceas, a diferencia del epidermoide, que este solo contiene elementos epiteliales. Pero estos pues no van a ser por imagen distinguibles, o sea, puede ser uno, puede ser el otro, no lo podemos discernir muy bien. Los dermoides cervicales se observan con mayor frecuencia en el suelo de la boca, en el espacio submandibular, sublingual o cerca de la escotadura supraesternal. Otro sitio también frecuente de localización es alrededor de la órbita, más o menos por la sutura frontocigomática. En las características por ultrasonido vamos a tener esta lesión quística que tiene ecos internos mixtos porque se componen de grasa. Los focos ecogénicos pues, pueden dar una sombra que sí es densa, inclusive puede llegar a tener calcificaciones, dependiendo, pues, si llega a ser de tipo dermoide o epidermoide, podría tener las calcificaciones o no. Bueno, como les mencionaba ahorita, puede ser pseudosólida, que pues podríamos irnos con la finta de eso, que a lo mejor pueda parecer, no sé, un ganglio o alguna otra cosa, pero en este caso también es importante la localización, ¿ok? Y bueno, como les mencionaba, el realce acústico posterior pues es una pista que nos va a orientar a que esto es de origen quístico. Yo creo que la imagen, por ejemplo, en esa imagen sí logran identificar todos lo que es el reforzamiento acústico posterior. Obviamente está mucho más marcado que, por ejemplo, el del caso, pero si te devuelves el caso, sobre todo en la primera imagen, es a lo mejor donde se logra exacto.
identificar un poquito más. Y otra cosa que te ayuda es que, bueno, la exploración de un Doppler no tiene flujo. Entonces, si fuera algo sólido, pues estarías pensando que tal vez en una protección o alguna adenopatía, depende del área donde estés valorando o explorando, y lo que esperarías es que pues tuviera flujo. Entonces, si tienen una imagen que no les da flujo, revisen el resto de las características, y a veces pues esta lesión se ve un poquito más grande, por ejemplo la otra, de la descripción, que está más focalizada, donde sí se nota más el reforzamiento, que son de los puntos principales. O sea, básicamente de ahí partimos en cuanto a la localización anatómica, y luego de que las características de la lesión sólida o quística, porque usualmente en un cuello pediátrico lo que vemos más es lesiones quísticas. Gracias, doctora. Bueno, en cuanto a la tomografía, la masa se va a ver poco densa, puede ser unilocular y va a estar bien circunscrita. En el caso de los dermoides, se puede ver material interno graso, lo que pues le va a dar, por ejemplo, en esa tomografía, que es de aspecto muy similar a la grasa que está alrededor, y puede llegar a tener calcificaciones también. En el caso de los epidermoides, pues puede orientarse un poco más hacia la densidad de líquido, y pueden tener o no características complejas. Cuando le administramos contraste, puede haber un realce sutil de la pared, y también si tiene, pues, si está infectado, pues también va a tener realce. Como pueden ver acá, también tiene como múltiples, como discretos septos, pero vemos que es de contenido más graso, no tanto líquido, que pues es una característica de los quistes dermoides. Por resonancia magnética, en el T1 vamos a ver una masa bien circunscrita con una intensidad compleja. Esto pues va a depender si presenta grasa en su interior, la vamos a ver hiperintensa. En el T2 va a ser hiperintenso, pero también de aspecto heterogéneo. En la difusión, en el caso de los epidermoides, van a tener restricción. Con el contrastado pueden presentar un realce fino, y en el FATSAT va a ver una señal. La grasa es de señal baja en el caso de los dermoides. También otra localización frecuente es por la glabela, alrededor o entre los dos ojitos, que aquí también otra característica importante a resaltar cuando no están en el cuello los quistes dermoides es que hacen como remodelación ósea, gracias. Como podemos ver aquí en esta imagen, que tenemos la masa, y ven aquí como alrededor del hueso pues está como deformadito, remodelado. También una lesión quística que ven en topografía, por ejemplo, en la fontanela anterior, cual a nivel de los tejidos blandos, pero que haga remodelación ósea, es un quiste dermoide, y los dermoides tienden a describirse más como línea media y los epidermoides más paramediales. Sin embargo, como mencionaba Nitzel, no, pues la distinción básicamente es histopatología. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de las anomalías de las hendiduras branquiales, y pues bueno, tenemos del 1 al 4, dependiendo de dónde se origine esta anomalía. Como les mencionaba al principio en el recordatorio embriológico, si estas hendiduras no se obliteran, pues pueden dar paso a ya sea quistes, fístulas o senos, que lo más frecuente es encontrar quistes, hasta aproximadamente un 68% de los casos, después los senos, y al final las fístulas, con más o menos un 15% de frecuencia. Y bueno, en cuanto a la localización anatómica de las anomalías del primer arco, estas se van a ver en la región periauricular, que van a ser las de tipo 1, o periparotidia, que estas van a ser las tipo 2. En el caso del segundo arco, va a haber 4 localizaciones, que estas están basadas en la clasificación de Bailey, que esta, pues ahorita se los voy a mencionar, pero a grandes rasgos, son las más frecuentes y son las que vamos a hablar más a fondo de estas posteriormente. Las del tercer arco se van a encontrar en el triángulo posterior del cuello, y bueno, en el caso del
triángulo posterior en el cuello superior y en el triángulo anterior en el cuello inferior, que es este trayecto que vemos acá, que no sé si se alcanza a ver porque está como una línea pues vacía, o sea, casi no se ve. Y bueno, en el cuarto arco, el tracto sinusal o fístula se puede extender desde el vértice del seno piriforme hasta la parte anterior inferior del cuello y generalmente va a estar adyacente al lóbulo tiroideo izquierdo. Aquí tenemos un ejemplo de una anomalía del primer arco, que pues va a ser el resto del primer arco branquial. Es más frecuente encontrar quistes que un seno o una fístula. Como les mencionaba, es más frecuente alrededor del conducto auditivo externo, entre la porción cartilaginosa y ósea. Como podemos ver aquí en esta tomografía axial, vemos esta masa bien circunscrita que no tiene realce o discreto realce alrededor periférico, que es de baja atenuación. En el caso de que esté infectada, pues puede llegar a verse más engrosado y con realce. La del segundo arco, pues va a ser una masa quística en el cuello y dentro de las localizaciones más frecuentes se va a encontrar posterolateral a la glándula submandibular, lateral al espacio carotídeo y anterior o anteromedial al músculo esternocleidomastoideo. Como podemos ver aquí en estas imágenes de tomografía, en esta imagen axial de tomografía contrastada, vemos una masa que es de baja atenuación, redondeada, que esta se encuentra anterior al músculo esternocleidomastoideo, que es este de aquí, está lateral a los vasos carotídeos y está posterior a la glándula submandibular, que es esta que está hasta acá, que está desplazada pues por la misma lesión. Y acá también tenemos la misma imagen, pero en una reconstrucción en coronal. Las anomalías del tercer arco, pues estas se pueden encontrar como un quiste onilocular de paredes finas en el espacio cervical, postero superior o anteroinferior del cuello. Aquí la podemos ver que está en la región más postero superior del cuello del lado derecho. Igual es de baja atenuación y pues también con un realce periférico fino. Las del cuarto arco pueden ser una fístula del seno piriforme o también conocidas como anomalía del cuarto aparato branquial. La mayoría de estas son como tractos sinusales, no tanto como quistes en relación a todas las anteriores que acabamos de mencionar. Y pues estas tienen un curso desde el vértice del seno piriforme hasta la cara superior del lóbulo tiroideo izquierdo. En cuanto a un seno o tracto sinusal que se encuentre infectado, pues también puede haber afectación tiroidea y esto es importante pues valorarlo también. Aquí en este caso de esta tomografía contrastada del cuello, vemos un tracto, bueno, no es tanto como un tracto, se ve como una masa que ya no tiene mucha forma, pero aquí lo importante es que está ocasionando efecto de masa, está desviando la vía aérea hacia la derecha y pues esto es importante reportarlo ya que pues esto puede y repercutir con la vida. Usualmente estos pacientes que tienen alteración o patología del cuarto arco van a ser pacientes que tienen episodios repetitivos de abscesos a nivel de cuello o procesos inflamatorios en cuello, sobre todo con afección del lóbulo tiroideo. Entonces, si ustedes al momento de estar haciendo un ultrasonido ven un paciente que tiene como datos de tiroiditis, del lóbulo, que se ve heterogéneo, que lo ven diferente al otro lado, piensen siempre en esta patología de cuarto arco y luego si les cargan un poquito más, o sea, usualmente la historia es de que son repetitivos. Cuando hacen una tomografía para hacer la evaluación más extensa, sobre todo por lo profundo, pues usualmente tenemos este tipo de alteración y a veces nada más va a estar o vamos a ver afectado como el lóbulo tiroideo y es un poquito más frecuente que sea, como en este caso, del lado izquierdo. Con el estudio de tomografía, más puede demostrarse con fluoroscopía, haciendo maniobra de Valsalva, intentando darle contraste para que se pueda demostrar lo que es el tracto o el seno que tiene la fístula para
reforzar un poco más pues el diagnóstico. Sin embargo, con la clínica y la imagen, pues tenemos para el diagnóstico. Es más frecuente en cuarto arco, pero también se menciona que pueden ser hallazgos similares entre tercer y cuarto arco. O sea, siempre que vean esto pueden poner como que puede ser de los dos, pero es más frecuente que sea cuarto arco cuando tienes alteración de tiroides. Y bueno, hablando un poquito más a fondo de las características del quiste de la hendidura branquial, es más frecuente hasta el 90% de las anomalías del segundo arco, o más frecuente en el segundo arco. Estos se van a localizar frecuentemente en el espacio submandibular, en el borde anteromedial del músculo esternocleidomastodeo o lateral del espacio carotídeo. Y bueno, son masas indoloras de aparición repentina. En las características por ultrasonido va a ser igual una masa quística, con ecos internos, que estos pueden estar causados por detritos y estos van a deberse a cristales de colesterol. El quiste puede ser compresible, lo que va a provocar el movimiento de los ecos internos. Puede tener también, o puede ser por una hemorragia reciente, y aparte también pueden inflamarse y infectarse y posteriormente presentar empiema también. En cuanto a la tomografía contrastada, lo vamos a ver como un quiste bajo atenuación, con una pared que puede tener un discreto realce periférico. Si está infectado, pues va a verse la pared más gruesa, más irregular, y pues realzando también con las estructuras alrededor, con un proceso inflamatorio en conjunto. Ahora vamos a pasar a la malformación linfática cervical, o como antes se le llamaba también linfangioma. Es un subtipo de malformación vascular congénita que es de flujo lento o bajo y es debido a un error en la formación de los vasos linfáticos. Lo más frecuente es encontrarla en el espacio cervical posterior o en la cavidad oral, y muy frecuentemente se va a encontrar presente al nacimiento. Inclusive se puede detectar prenatalmente. Se va a dividir en macroquística o microquística dependiendo del tamaño de los componentes quísticos. Si es menor a 2 centímetros, lo vamos a categorizar como microquística, y si es macroquística, pues mayor a 2. O inclusive puede haber mixtos, puede haber de ambas, macroquística y microquística en una sola lesión. Estas lesiones son infiltrativas y no respetan fascias, y pues son de un tamaño pues sí considerable, como podemos ver aquí en esta imagen. Y pues va a ser una masa compresible, blanda y no dolorosa. También es importante en estos pacientes que revisar la vía aérea, sobre todo al nacimiento, porque puede haber compromiso de la misma. Se pueden asociar también a síndromes como Noonan, Turner y las trisomías 13, 18 y 21. Esta clasificación de la ISBA, se clasifican dependiendo de las anomalías vasculares. En este caso son dentro de las simples, que esta malformación linfática, como ya les mencionaba, se puede dividir macroquística, microquística o mixta. Y también pues si está relacionada a algún síndrome. En el ultrasonido se va a ver una imagen quística que puede ser unilocular, o lo podemos ver aquí como en esta imagen, que está multiseptada o con muchos lóculos. Se va a ver de características hipoecoicas o inclusive anecoicas, dependiendo también si pudiera tener a lo mejor algunos ecos internos. Inclusive podríamos llegar a ver niveles líquido-líquido, que esto pues también es sugestivo de pudiera tener alguna hemorragia interna, o por la estratificación de los componentes pues de la sangre. Y bueno, al Doppler pues no va a haber flujo, o inclusive puede llegar a haber flujo dentro de los septos, pues sí, dentro de los septos puede llegar a haber flujo. La tomografía pues lo vamos a ver como una masa multilocular de atenuación líquida, que generalmente se va a ver uniforme, pero puede tener algunos otros focos de atenuación más alta o más baja, dependiendo también de las características internas. Inclusive podemos llegar a ver niveles líquido-líquido, como igual que en el ultrasonido. Y puede llegar a tener también realce de los septos a la administración de contraste.
Este es un caso de aquí del departamento donde podemos ver una masa quística pues de gran tamaño, de bordes irregulares, se ve muy infiltrativa, la pared pues es delgada como podemos ver acá, tiene algunos septos finos como podemos ver en esta reconstrucción en coronal, y bueno, pues está localizada en el hemicuello derecho, que esta pues tiene una extensión hacia el espacio masticador, que también abarca más o menos la región submandibular, el espacio carotidio, envuelve los vasos de la vaina carotidia y pues bueno, también aquí en este caso tenía compromiso de la vía aérea, como podemos ver, tiene desplazamiento de la misma hacia la izquierda y pues bueno, creo que nada más eso es lo importante recalcar aquí, que pues estas lesiones son pues de tamaños grandes, muy infiltrativas, y generalmente están presentes ya al nacimiento. Y conforme va creciendo el niño, pues estos también pueden ir creciendo, entonces pues es importante tratarlas. Uno de los tratamientos que se les puede dar es con escleroterapia. Por resonancia magnética, en el T1 la podemos ver hipointenso o hiperintenso, dependiendo también si hay hemorragia previa o el del contenido si puede ser proteináceo. Podemos ver también niveles líquido-líquido, como en esta imagen de aquí, podemos ver el nivelito, y acá también. En el T2, FAT, SAT o STIR, es la mejor secuencia para valorar la extensión de la lesión, en la cual la vamos a encontrar hiperintensa. Y en el T1 contrastado no va a tener mucho realce o, pues, igual que las anteriores, puede tener un realce sutil periférico. Este caso me gustaría que me ayude uno de mis compañeros R2 a describirlo, por favor. Son 4 imágenes de tomografía contrastada, van desde la mandíbula hasta más inferior. Bueno, aquí estamos en una tomografía axial a nivel del espacio, donde vemos, pues bueno, lo que me llama la atención es esta imagen hipodensa, que la veo pues profundamente las siguientes imágenes, pero bueno, por esta primera imagen, pues esta imagen, esta hipodensa, de bordes pues bien definidos, tiene una pared delgada, pues como es un estudio contrastado, pues realmente no veo que tenga realce de su pared a la administración de contraste. Veo sobre todo pues en esta primera imagen que es hacia más superior, se ve sobre todo hacia la línea media, medio lateral, hacia el lado derecho, que está pues prácticamente en el espacio sublingual, y conforme vamos viendo las imágenes que son cortes más inferiores, pues esta lesión se va haciendo más hacia el lateral. Veo aquí el músculo geniogloso, la lesión está lateral a este músculo, y bueno, como en estas imágenes que está hacia más superior, lo veo hacia la línea, más hacia la línea media, y posteriormente se va hacia el lateral, hacia los cortes más caudales. Pues bueno, ya tomando en cuenta lo que mencionaste de la localización de las lesiones, que está en la línea media, podríamos pensar, y sobre todo por la localización, que es en el espacio sublingual, pues en una ránula, que pues en algunas ocasiones se puede hacer lateral hacia más inferior, a través de algún defecto del músculo miloideo. Entonces sería muy posible. Ok, muy bien, Ale, gracias. Aquí también otra cosa importante que mencionaba Ale es que la lesión comienza en el espacio sublingual. Como vamos descendiendo, vemos cómo también se va hacia el espacio submandibular por un defecto en el músculo
miloioideo, que esto pues ya es compatible con una ránula de tipo sumergida. Ahorita como quiera vamos a describirlos un poquito más. Bueno, la ránula pues es un quiste de retención que puede resultar de un traumatismo o una inflamación de una glándula salival menor o del espacio sublingual. Generalmente si es una ránula simple va a ser pues no tan grande, menor a 3 centímetros y se va a limitar al espacio sublingual. En el caso de las ránulas sumergidas pueden ser mayores o alrededor de los 10 centímetros, pueden llegar a ser más grandes inclusive e introducirse al espacio submandibular. Como veíamos en el ejemplo anterior, vemos este gráfico que pues se ve muy similar el aspecto a la del paciente, que está en el espacio sublingual y se extiende al submandibular. En las características por ultrasonido, lo vamos a ver como una masa quística hipoecoica o anecoica, dependiendo también si tiene algún componente pues más focos ecogénicos en su interior, que le den otra apariencia más hipoecoica, que va a ser bien definida y la vamos a encontrar dentro del espacio sublingual o submandibular si pues está sumergida, puede estar en ambos. Y bueno, como les mencionábamos, pues puede ser una hernia del espacio sublingual a través del defecto del músculo miloioideo. En la tomografía contrastada lo vamos a ver como una lesión quística unilocular de paredes finas con una atenuación líquida. Se puede extender al espacio submandibular, dando la ránula sumergida o inclusive al espacio sublingual contralateral, y esto le va a dar un aspecto en forma de herradura. Y como mencionábamos también ahorita, la ránula sumergida pues tiene como una zona o un estrechamiento que va a dar el signo de la cola en el defecto del músculo miloioideo. En la resonancia magnética, en el T1 va a tener una señal baja, en el T2 una señal alta, debido a su contenido pues, líquido, y en el T1 contrastado, la pared puede verse con cierto realce y también puede llegar a tener algunos niveles líquido-líquido, también dependiendo si puede llegar a tener algún traumatismo. Ahora vamos a hablar de la flebectasia yugular, que esta es una dilatación sacular o fusiforme aislada de una vena, sin tortuosidad. Como podemos ver aquí en esta imagen, pues vemos una notoria imagen como una masa que está en el cuello lateral, que pues sí es importante hacer el diagnóstico diferencial frente a otras masas quísticas, sobre todo en pacientes pediátricos. En el caso de la flebectasia yugular, su etiología sigue siendo controvertida y se encuentra infradiagnosticada porque pues pasa sin ningún síntoma. Generalmente es unilateral, se va a notar más en la parte inferior del cuello y es más frecuente del lado derecho, pero también puede ser bilateral. Y un dato aquí importante para hacer el diagnóstico es el tamaño que aumenta del vaso durante la maniobra de Valsalva. Por la ecografía, aquí es importante valorarlo antes, durante y después de la maniobra de Valsalva, que esto pues nos va a dar el diagnóstico de la flebectasia yugular. Durante la maniobra de Valsalva, el diámetro de la vena afectada se puede aumentar hasta 2.2 veces en comparación con su medición en reposo. En el Doppler podemos confirmar la presencia o ausencia del flujo sanguíneo y pues también descartar la presencia de trombos, que pues también es importante. Y pues a la exploración con Doppler color también puede llegar a tener, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me recuerdo. Bueno, y sí, básicamente es eso. Lo importante es la medición, como podemos ver aquí en esta imagen, está en reposo. Bueno, aquí tenemos la comparación de una izquierda contra la derecha, que como ven la izquierda, pues es de un calibre normal aparentemente en la maniobra de Valsalva, pero al momento de revisarla del lado derecho, pues esta sí es muchísimo más grande, inclusive pues como el doble, un poquito más.
del lado contralateral. Para hacer el diagnóstico, pues sí menciona la literatura que debe ser en la misma vena, medirla en el reposo y que aumente hasta 2 veces más su diámetro. Ya me acordé. En el Doppler color, el flujo también se puede ver pues turbulento o como con aliasing, dependiendo de la, pues sí, de la dilatación de esta vena. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que las masas palpables en el cuello son muy frecuentes en la población pediátrica y en su mayoría son benignas, que esto pues es la mayoría de los casos. El ultrasonido es la modalidad de imagen de primera línea para la evaluación de las masas superficiales. En su mayoría, con el ultrasonido es suficiente la información que podemos obtener para llegar a un diagnóstico por las características y la localización anatómica. Y en cuanto a la taquirresonancia, estas se van a reservar para lesiones que son o muy grandes o muy densas o requiramos tener alguna localización sí, más como certera o sí, valorar la extensión tal cual de la lesión. Y pues vamos a ayudar de la historia clínica, la exploración física y pues también de la anatomía de la región cervical para llegar a un diagnóstico preciso. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario o duda. Y en cuanto a la bibliografía, esta fue la que utilicé, por si quieren revisar algo más. Gracias. ¿Tienen algún comentario? Buenos días. Nada más quería mencionar que si bien estamos viendo la localización del cuello, algunas de las lesiones que estamos aquí pues también en áreas pues, de la cabeza. Por ejemplo, los quistes epidermoides y dermoides, que los encontramos también pues, adyacentes a la órbita, sobre todo hacia la estructura frontosomática y pues ahí hay remodelación para que los científicos con esa localización de la lesión. Es frecuente que nos pidan un eco para pues, ver. En otra cosa, en cuanto a la malformación linfática, si bien esta es congénita, si vieron durante la clase, casi todas las lesiones estaban localizadas en un cuello o en un espacio pues, delimitado. Las malformaciones linfáticas pues, son una característica de ellas es que son parciales. Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta. Y como es una malformación vascular, pues puede en ocasiones sangrar o algo y puede haber cambios en la cotonicidad o en la densidad del fluido que estemos viendo. Y pues también se pueden asociar en ocasiones a calcificaciones. Y pues algo que también es frecuente, pues son los hemangiomas. Pues pueden estar en la cabeza o en el cuello. Y pues una característica muy importante o clínica que tenemos que saber es que los hemangiomas pues no están, lo más frecuente es que no sean congénitos. O sea, nace el niño o paciente y estos aparecen como 1 o 2 semanas después y pues básicamente era eso. Bueno, nada más como agregando otra lesión que no por su naturaleza es quística, sino que puede ser quística y que es bien frecuente que veamos el niño suportivo, también pasa mucho en el cuello. Nada más como para tenerlo también en el panorama, de que si vemos una lesión en el cuello, flujo, en un nivel ganglionar o algo así, también tener pues de los diferenciales. Podemos ver a veces ya completos cambios quísticos y pues obviamente van con otra clínica de un proceso infeccioso reciente, también entra por localización dentro de los pueden presentar. Sobre todo porque estas lesiones son como cuando las valoramos
si estas lesiones que son congénitas, cuando las valoramos sobre todo es porque clínicamente el paciente está asintomático, porque se complicó, puso con algún paro respiratorio y esa lesión creció. Entonces podemos encontrar algunos hallazgos también de proceso inflamatorio alrededor de la lesión, cosa que también veníamos, por ejemplo, en una adenitis. Entonces sí tienen que ver el panorama general y ver todas las características que tengan las lesiones como en todo. Sí. Bueno. Igual en cuanto a, sobre todo para los CR1, para de repente el quiste del conducto fibroso puede llegar a sangrar, también se puede infectar y por eso también se puede asociar a focos hipogénicos como decía Mixi. A veces pueden ser pues muchos focos hipogénicos y puede estar bastante denso el contenido y entonces ahí puede llegar como que a confundirnos con el quiste epidermoide. Entonces ahí pues bueno, ahí recordar la localización, que digo, los dos van a estar en la línea media, pero pues también realizar la maniobra para que veamos cómo se mueve junto con el UES y pues nada más para ver. Que el dermoide epidermoide usualmente es más superficial, se va a ver la piel y generación de las plantas en el y el globulioso es más profundo, es totalmente cubierto por ellos, que es profundo, nada que haya como se vea. Gracias.